Bueno, les paso a comentar. Ha pasado 10 segundos entre que corté la grabación y comencé de nuevo. Chicos, he notado que, no sé si por algún motivo de límite o qué sucede, cuando paso entre los 30 y 31 minutos de grabación, el video se corta automáticamente y avanza otro, ¿no? Otro archivo. Pero mientras tanto, quizás pierdo 10 o 15 segundos de lo que estoy charlando y aparece como cortado. Y a tal motivo, para que no pase eso, yo manualmente, cuando sé que estoy llegando al minuto 30, prefiero agarrar, cortar la clase, ¿sí? Apretar al play de nuevo, pero que ustedes no se queden sin 10 o 15 segundos de mi diálogo colgados, que bueno, es como que los perjudico. Por eso lo acabé de cortar, ¿sí? Le pido disculpas. Pero bueno, está todo igual como estaba recién, ¿no? Reiteramos. Entonces, a lo que agrego, que sí es importante, que cuando yo comience a definir el concepto de resistencia, sí voy a utilizar adentro el concepto de resistividad, pero acompañado, chicos, sí, por una longitud de cable específico y una cantidad de conductores específicos. ¿Y qué viene a ser eso de cantidad de conductores? Por el momento se lo voy a explicar así. Cuando yo tengo circuitos monofásicos, el circuito monofásico tiene dos conductores, que también eso sin querer lo nombramos días pasados. Dijimos, si tengo un generador eléctrico, ¿se acuerdan? Y un motorcito del otro lado, ¿sí? Vamos a hacerlo así para que sea igual como lo hicimos la semana pasada. La otra clase, perdón. GEP, generador eléctrico de prestataria. Habíamos comentado que los electrones van a viajar con este sentido. Vamos a hacerlo así, ¿sí? Tengo un cable, un conductor, que se llama fase, que da una dirección a ¿qué? A los electrones. Los electrones del generador eléctrico van a parar ¿a qué? A mi motor monofásico. Y después, sí, a ver, voy a utilizar el color reglamentario, que hay que ver si se ve. Epa, se me ha caído una fibra, perdón. Arriba, muy bien. Decía, para el retorno, el color reglamentario es el azul. Yo acá tengo un verde, pero verde azul, en medio. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ese neutro, ¿sí? Marca el retorno de los electrones. O sea, el generador libera los electrones, moles y moles de electrones, ¿sí? Esos moles de electrones terminan siendo los columbios y columbios de electrones, pasa por el artefacto monofásico y luego retornan ¿a dónde? Al generador. ¿Para qué? Para mantener esa diferencia de potencial constante, que era el concepto de tensión, y obviamente al tener ese concepto de tensión, los electrones que se liberan tienen sentido de origen desde el generador eléctrico de la prestataria, pasan por el motor y vuelven por el neutro. En este caso, chicos, acá digo que tengo dos conductores activos, fase y neutro. ¿Sí? Por eso pusimos acá, en circuito monofásico, el número de conductores, ¿cuántos serían? 2, fase y neutro. Recuerde que yo cuento con que ustedes sean tan amables de apretar pausa y copiar palabra por palabra, por eso yo puedo borrar sin ningún problema. ¿Sí? Si no, retroceden y lo hacen. Vamos. ¿Y qué vamos a decir de los que son los conductores trifásicos? Circuitos trifásicos, ¿sí? Tengo también generador eléctrico de la prestataria, pero en vez de enviar un cable, cuando es trifásico, la palabra tri hace referencia a tres fases, voy a enviar tres fases, ¿sí? Que para nombrarlo nomás, ¿sí? Porque ustedes son muy curiosos, chicos, y los felicito, ¿sí? Vamos a decir que una fase se va a llamar R, ¿sí? Otra se va a llamar S, otra se va a llamar T.
RST. Y en este caso, ¿sí? No voy a hablar del retorno porque en esta etapa no tiene sentido, ¿sí? Olvídense del neutro por ahora, ¿sí? Pero ¿cuál sería la idea? Que si tuviera que averiguar la resistencia en cables monofásicos, perdón, en circuitos monofásicos, ¿yo qué tendría que tener en cuenta? La cantidad, ¿sí?, de metros que tiene ese cable, expresado en qué? Que vendría a ser la longitud. Y por otro lado, el número de cables, que básicamente al ser fase y neutro serían 2. Eso es monofásico. En este caso, ¿sí?, si tendría que averiguar la resistencia de un circuito trifásico, nuevamente tendría que tener el primer dato en cuenta, que sería la longitud del cable, pero en segundo lugar la cantidad de cables activos, que en este caso conductores activos se denominan, en este caso son 3, RST. Y así, aplicando ese concepto de resistividad, ¿sí?, más el concepto de longitud de un cable y más la cantidad de cables que utilizo, vamos a ver cómo se conjuga todo esto para sacar la resistencia específica de un cable, ¿sí?, como dato en circuitos monofásicos y trifásicos. Obvio, seguramente vamos a empezar a hablar ahora con los monofásicos y luego más adelante, cuando se pase en trifásica en el curso, ese mismo concepto se va a aplicar, ¿sí? Pero ya lo van teniendo en cuenta. Ya sumamos otro concepto, chicos, que los circuitos monofásicos tienen 2 conductores activos, fase y neutro, y por ahora los trifásicos dijimos que tienen 3. Un cable R, otro S y otro T. 3 fases, trifásico. Monofásico hace referencia a la palabra mono, que significa uno, que tiene una sola fase y un retorno. Recuerden, por ahora acá en trifásico no hablamos de retorno porque me iría mucho de tema y aunque sé que son muy ávidos de conocimiento, me estaría yendo muy adelante y haríamos agua por no haber explicado cosas antes. Espero me sepan comprender y bastante de malla, bastante abrí la boca, pero sé que son un grupo muy inquieto por las consultas que me hacen y hasta acá llegamos por ahora, ¿sí? Bien, entiendo que habrán agarrado, apretado pausa, bla, 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 ¿sí? Avanzo yo un poquito. A ver, otra vez. Bueno, eso es así, obvio, mojo y se me complica después para escribir. Pero es lo mejor, porque si no cuesta mucho, queridos alumnos, después escribir o si queda muy manchado la pizarra, ¿no? Bien. Entonces, sí, a esto le voy a agregar un detalle. Resistividad, no resistencia. Resistividad se mide en esto. Ohm, ¿sí? Esto que parece, como digo yo, la letra omega, básicamente, por milímetros cuadrados divididos metros. ¿Sí? Resistividad sería ohm por milímetros cuadrados sobre metro. Y le voy a dar algunos valores de distintos materiales para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Algunos valores de resistividad. Chicos, una cosa. Estos valores ya ustedes automáticamente tienen que saber que hablar de resistividad, estas son las unidades. Ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Ejemplo. Material y acá voy a poner yo resistividad. La resistividad también la van a conocer con una letra que parece una P, como digo yo, borracha, que está de costado, que se llama Rho. Rho. La resistividad específica de cada material se mide en un parámetro denominado Rho. Fíjense que no es a propósito, que fue a propósito, que es una P que está así de costadito, ¿sí? ¿Ves? Una P derecha es como una P que la pancita tiende a tocar
si ustedes escriben en un renglón. Yo obviamente no tengo un renglón aquí. Y estos son los valores. Esto lo voy a dar en concepto de información, porque es importante y quiero que esté en la carpeta, porque ¿qué sucede? Podemos tener conductores que tengan, que sean de distintos materiales, no solamente de cobre. Esto existe, cualquiera que sea electricista y que haya tenido obra saben lo que le estoy diciendo, ¿sí? Nosotros en obra de casa, chicos, domiciliaria y industriales, siempre vamos a trabajar, insisto, con valores de resistividad de cobre. O sea, el cable adentro está hecho de cobre, por así decirlo, ¿no? Pero a veces hay ciertas instalaciones que trabajan con otro tipo de materiales, ¿sí? Algunas son muy caras y no tienen sentido, pero yo les voy a dar todos los materiales más comunes para que conozcan la resistividad específica de esos materiales. Ejemplo, plata. Una cosa más. Se me hace muy complicado a mí, y lo voy a hacer igual, anotar de cada material su resistividad, que recuerden se llama Rho, que es igual a esta P, que parece que está borrachita, y tiene un valor y al lado que tiene. Tiene la unidad. La unidad de la resistividad es resistencia por milímetro cuadrado del conductor, o sea, por la sección, ya dijimos que se llama sección, dividido metros. ¿Sí? Y cada número que voy a poner en la carpeta ustedes lo van a expresar así. ¿Sí? El numerito, el coeficiente, por resistencia, por milímetro cuadrado dividido metro. Si no, está incorrecto, chicos. Si ustedes en un examen expresan, por ejemplo, que la resistividad de la plata es 0.015, si no le ponen la unidad, realmente está mal. ¿Sí? Después depende de la mesa examinadora qué tan bueno o complicado sea la persona que lo va a evaluar. ¿Sí? Pero bueno, sepan que tiene que estar el numerito, ¿sí? Que es la resistividad específica de la plata, por ejemplo, acompañado ¿por qué? Por lo que sería la unidad. Resistencia por milímetro cuadrado sobre metros. ¿Sí? Les estiro otro valor, cobre, que este es el que tenemos que aprendernos de memoria. 0.172. Bien, sobre metros. Aluminio. Perdón chicos si me salgo de este lado del cuadro. Aluminio. 0.027. Y pongamos uno más. Mercurio, por ejemplo. Tengo mucho más, pero es a nivel informativo, ¿no? 0,093 milímetros cuadrados sobre metros. Chicos, sí es muy importante para mí decirles una cosa. Como nosotros vamos a trabajar con conductores de cobre, con conductores que en su interior tiene el cobre más una vaina de PVC, lo que habitualmente llamamos cable, ¿verdad? Es importante darles este detalle. Si buscan otros autores, pueden encontrar que, por ejemplo, el cobre diga que la resistividad es 0,018 o 0,17 o 0,175. Bien, ¿a qué se basan esos pequeños cambios? En este concepto muy sencillo, que el cobre viene de distintos países, ¿sí? Y tiene distintos niveles de pureza. Y acorde
al nivel de pureza es que este numerito puede ser 0,172, 0,0175 o redondeado en 0,018. ¿Sí? Igualmente, como hablamos de centésimas de resistividad, no va a variar nada, utilicen 0,175 o utilicen 0,17 o 0,18, no varía nada cuando averiguan la resistencia, no cambia nada en un circuito, son valores despreciables. Pero quiero que sepan que bueno, hay distintos valores acorde la resistividad del cobre según el lugar de donde es proveniente, y a nivel informativo le doy ese dato para que no se pierda. A ver, ahora bien, con todo esto voy a hacer dos cosas. Primero, lo que yo espero que ya esto esté copiado. Segundo, voy a prender la luz. Cuando prenda la luz, sé que en este lado va a molestar un poquito, pero voy a comenzar a copiar más reducido, donde sé que no les va a hacer reflejo a ustedes en la pizarra. Quédense tranquilos que más o menos tenemos todo estudiado, ¿eh? Permiso. Bien. A ver. Bien. Mientras tanto, sí, vamos a ver cómo nos arreglamos. Muy bien. Bueno, esto ya tiene que estar copiado y con este concepto de resistividad pasamos a hablar de otro concepto que es resistencia. Y otra vez, por eso aprovechamos como estamos vagos, no borramos toda la palabra. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Sí? Es la oposición que realiza un material conductor, en particular para nosotros, como somos electricistas, el cable de cobre, eso yo lo pondría entre paréntesis, ¿sí? Al paso de la corriente. O sea, cuando un material tiene mayor resistencia, genera mayor oposición al paso de la corriente. O sea, más se opone a que esa corriente pase. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso. Resistencia es la oposición. ¿Sí? Creo que acá, espero, me imagino, no va a molestar el reflejo. Es la oposición, ¿sí? De un material al paso de la corriente. Se lo voy a decir así para que lo comprendan, no creo que se va a entender. En una palabra, cuando mayor sea la resistencia de un material, más le va a costar a esos electrones navegar por ese material. Más de eso no tiene mucho sentido hablar. Pero si recordamos que en el concepto de resistencia, ¿qué voy a utilizar? El concepto de resistividad, ya que dijimos que para averiguar la resistencia específica de un material, necesitaba saber, básicamente, el número de conductores. Por otro lado, necesitaba saber la cantidad de metros, que se llamaba longitud, y por otro lado, la sección. Y por eso avanzamos con estos datos, habiendo explicado primero lo que era resistividad, como la oposición específica de un material, pero que cuando ese concepto se aplica junto a lo que es la longitud y la sección de un cable y el número de cables que tiene un conductor, monofásico 2, trifásico 2, o puedo tomarlo como unipolar, que es lo que vamos a hacer para empezar de un solo polo, me da el concepto de resistencia. Como que la resistividad es un dato necesario junto a la longitud, junto a la cantidad de cables y junto a la sección de los cables que utilizo para averiguar qué, la resistencia. Y por eso se mencionó resistividad o ese número que es ρ, para saber de qué estamos hablando ahora. Muy bien. ¿Qué es importante? La unidad de la resistencia, unidad, es el ohm, o HM. ¿Sí? La unidad de la resistencia es OHM.
Y recuerden que la unidad de la resistividad era otra, ¿sí? Era más compleja. Habíamos dicho que era ohm por milímetros cuadrados dividido metros, ¿sí? Bien, a ver si es lo que me estoy olvidando. A ver, la resistencia es la oposición de un material al paso de la corriente. Bien, por ahora vamos espectacular hasta ahí. A ver. Primera operación matemática. Agárrense, señores y señoras, porque si viene la cruda verdad. Empezamos a hablar un poquito de números. ¿Sí? Bien. Primero voy a ver cuántos minutos voy para que no se corte, bla, bla, bla. Ya les expliqué, ¿verdad? Bien. Bueno, tengo creo 10 minutos más, voy 20 minutos, así que creo que llego. Lo que voy a hacer ahora es, recuerden, pausa, stop, bla, 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 y vamos para adelante. Seguimos con, ahora, cómo averiguar la resistencia de un material. Ya no hablamos de resistividad, sino resistencia como material, perdón, como concepto que utiliza la resistividad, ¿no? Recuerden. Bien. Esto lo tengo que secar muy bien, a la vez que limpio, para que ahora cuando escriba, Dios quiera, no resbale la fibra. Bien, tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense un detalle. Tengo que averiguar la resistencia. Para averiguar resistencia, escribo R. Esta es la pregunta, por eso le pongo un signo de pregunta, ¿no? A ver, vamos a seguir. Recuerda que como seguramente por acá tendrán un corte de luz de la bombita, me vengo de este lado y achico un poco la pizarra, pero está todo bien, nos adaptamos. Primero, sé que tengo una bobina de cable de 400 metros. Bobina de cobre cuya longitud es 400 metros y cuya sección, ¿sí? S es igual a sección, es igual a 4 milímetros cuadrados. Bueno, chicos, la bobina de cobre, al ser de cobre, vamos a tener que utilizar justamente la resistividad del cobre para aplicar esta fórmula, que por si acaso, ¿sí? Les recuerdo que la resistividad era la P borrachita, que estaba medio inclinada, que es igual a 0.0172, creo que le diste valor, ¿sí? Ohm por milímetros cuadrados, acá dividido metro. Perdón que no llegue a escribirlo, acá es milímetros cuadrados. Si no, pueden verificarlo en lo que obviamente lo dimos en la pizarra anterior, ¿sí? Y ahora, para aplicar, por primera vez les voy a presentar la fórmula, ¿sí? Fórmula de resistencia. Resistencia es igual a resistividad, que la resistividad no es otra cosa que este valor que termina siendo, obviamente, ρ por longitud sobre sección. Reiteramos, les presento la fórmula de resistencia. Chicos, teniendo en cuenta que es la primera vez que vamos a aplicar esta fórmula de resistencia, me voy a tomar el atrevimiento de, para ir despacio, pensar, obviamente, que estamos trabajando con un cable monofásico. No, perdón, no monofásico, unipolar. Unipolar. O sea que en vez de tener faz y neutro, solamente calculamos de un solo cable. Y como todo multiplicado por 1 es igual a sí mismo, por eso no multiplico por 1. Pero recuerden, cable unipolar. No hablamos ni de monofásica ni de trifásica, ¿sí? Y bueno, lo que tengo que hacer acá, obviamente, es poner los valores. Empezamos. Primero que sé que
el valor de la resistividad, yo esto lo voy a borrar, ¿eh? Ustedes ya pudieron haberlo copiado, bla, 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 pausa, o... No, perdón. Sí, presionan pausa y play. Yo lo borro para hacerme espacio, ¿sí? Y no me voy mucho más allá. Capaz que puedo, a ver, déjenme verificar una cosa. A ver. Yo creo que sí, miren, me voy a ir acá porque el brillo está a esta altura, pero no acá abajo, entonces aprovecho todo. Entonces le decía, vamos a esta fórmula, que lo que tenemos que hacer es pasar los datos. Dijimos, resistividad, resistencia, es igual directamente a ρ por longitud dividido sección. ¿Sí? A ver si podemos ponerlo acá más o menos más cómodo. Yo creo que va a entrar. Achicamos más. Reiteramos. ρ es la resistividad del material específico. Como utilizo una bobina de cobre, entiendo que estoy utilizando la resistividad del cobre. Por la longitud, o sea, por cuántos metros de cable, que son 400 metros, dividido la sección del cable. Y acá lo que hago es reemplazar. Vamos a hacer lo siguiente. Resistencia es igual a ρ. Copiamos acá este dato. 0,0172 ohm por milímetro cuadrado dividido metros, ¿sí? Por longitud, que son 400 metros, ¿sí? Todo eso dividido por la sección, que la sección de mi cable es 4 milímetros cuadrados. Y acá nos detenemos un segundo. Chicos, vamos de nuevo. Fíjense una cosa importante. Si ustedes quisieran saber cómo se llama esta etapa cortita del curso, se denomina magnitudes. Y la magnitud está compuesta por dos detalles. En primer lugar por el número y en segundo lugar por la unidad. Si yo hablo de sección, que es una magnitud, y escribo el 4, pero no le pongo milímetros cuadrados, esa magnitud está mal expresada. Si yo hablo de una longitud, que son 400 metros, si escribo 400 y no le escribo el metro, también está mal la magnitud. Si yo hablo de ρ, que es la resistividad, y digo que es 0.172, pero no le escribo que es básicamente por resistencia por milímetro cuadrado dividido metros, está mal sacada. Entonces, por eso es muy importante que para una evaluación no sea un 7, sino que sea un 10, que es lo que intento lograr en cada uno de ustedes. Cuando nosotros acá, por ejemplo, pedimos resistencia y tienen que poner todos los valores, primero escriban la fórmula, ¿sí? Pero a la vez, al reemplazar cada uno de los valores de la fórmula por su valor, no solamente pongan el número, sino que pongan correctamente ¿qué? La magnitud. ¿Se comprende? Y acá comenzamos a operar. Sencillo. Milímetro cuadrado, con milímetro cuadrado de acá arriba, se va. Metro con metro, se va. ¿Y qué me queda? Ohm. ¿Por qué? Fíjense, está bien acomodadas las cosas. Y es verdad, la resistencia de un circuito o de un cable, ¿en qué se mide? En ohm. Y me dio justamente esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están las unidades bien puestas y las simplificaciones están bien hechas también. Y luego lo que tienen que hacer es, obviamente, ustedes con la calculadora háganlo, 0.0172 por 400 dividido 4, yo ya obviamente lo tengo solucionado, me da estimadamente una resistencia de ¿qué? De 1,7 ¿qué? Ohm. E insisto, ¿sí? Volvemos atrás. Por eso arrancamos con el concepto de resistividad. Resistividad es un concepto que cuando se aplica en relación a la longitud y a la sección de cable, ¿sí? Me va a dar
¿qué tanta oposición al paso de la corriente tiene ese cable? Dijimos que estábamos hablando en esta primera etapa de un cable unipolar, o sea, no hablo ni de monofásica que tiene la instalación de 2 cables o trifásica que tiene 3, unipolar, o sea, de un solo cable, y por eso no lo multiplicamos por nada. Si fuera una instalación monofásica que yo les pidiera calcular, lo multiplicarían a esto por 2, y si fuera una trifásica por 3, pero es para más adelante. Le tiro la previa porque sé que son muy perspicaces y lo van a comprender, pero no porque corresponda ahora. Y queridos alumnos y alumnas, ya hemos terminado el primer concepto, ¿sí? Ya llegamos cómo averiguar con datos previos la resistencia, ¿sí?, de un cable, ¿sí? Bueno, aquí corto la clase por ahora, ¿sí? Como siempre los saludo, espero que estén bien y vamos a ver si agregamos otras cositas en estos días, ¿eh? Chau, chau, permiso.